Bendiciones amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Le invito para que tome apuntes, para que busque una libreta, para que se prepare porque vamos a escudriñar un pasaje más de la palabra del Señor y vamos a recibir verdades profundas que van a edificar nuestra vida espiritual. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante. Muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué me cuesta tanto orar? Y creo que a la luz de la palabra, no habría otro lugar donde buscar las respuestas, encontramos algunas evidencias, algunas realidades y verdades que son importantes tener presentes, que van a traer luz a nuestra vida acerca del por qué puede estar costándote orar. Quiero hablar acerca de la oración primero, no solamente como el acto de simplemente levantar tus manos y decir, Señor, gracias por este día. No, estamos hablando de la oración constante, de la oración continua, de ese mover que hemos estado llevando precisamente y esa verdad que hemos estado tratando de implementar desde este ministerio más profundo. Y es que la oración no tiene que ser simplemente una acción o un evento, sino que tiene que ser un tiempo constante, un estilo de vida constante y continuo. El Señor mismo les dijo a sus discípulos, oren sin cesar. Es decir, en todo lugar donde vayas, en el bus, en el carro, en el trabajo, en tu casa, antes de quedarte dormido, apenas te levantes, todo el tiempo debes estar estableciendo una conversación fluida, continua, sincera y transparente con Dios. Ahora, no es fácil hacerlo. Y siempre vamos a tener obstáculos y siempre van a venir elementos que van a querer afectar a nuestra vida personal, pero la idea de este mensaje es que podamos al identificarlos también tomar cursos de acción que nos ayuden a fortalecer, a establecer vigías, vallado espiritual para proteger nuestra vida de oración. Quiero que me acompañes por favor a Mateo capítulo 14 del verso 37 al 42. Es una historia que todos conocemos. Es Jesús llegando con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Dice la palabra del Señor, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Y cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, que ahí viene el que me traicionará. Hay otra historia, también en los evangelios, que es un paralelo interesante acerca del sueño. Cuando Jesús está en la barca, viene una tempestad tremenda y los discípulos no podían conciliar el sueño porque tenían miedo de morir. Y en ese momento Jesús estaba durmiendo plácidamente en la barca y vienen y empiezan a soplar los vientos, caían truenos, relámpagos y los discípulos ya con un temor impresionante van corriendo donde Jesús y le dicen, maestro, o sea, ¿no te importa que nos vamos a morir? Y Jesús se levanta, yo creo que entre el sueño, somnoliento, cansado, y simplemente da una orden al mar, al viento, y estos se calman inmediatamente. Y los discípulos quedan impactados, y el Señor les dice, hombres de poca fe. Ahora, para mí es tremendamente revelador que hay cosas en las que Jesús sencillamente descansaba, pero que para los discípulos era tremendamente preocupante y lo tenían alerta, pero habían cosas que mantenían en alerta a Jesús. Pero mientras Jesús estaba en alerta, los discípulos estaban dormidos, estaban durmiendo. Y eso significa que muchas veces tenemos invertidas las prioridades. Cuando nuestra vida espiritual realmente se va a avivar en el momento en que para nosotros sea prioritarias las cosas que para Cristo son prioritarias. Esas cosas en las que Cristo nos ha dicho, manténganse alerta. Y una de las cosas en las que Jesús nos dijo, manténganse alerta, es en el tema de la oración. Es decir, no bajen la guardia en el tema de la oración. Pero pareciera que en estos tiempos, para nosotros estamos mucho más alertas, es a nuestros afanes, es a nuestras preocupaciones, es a ser reconocidos, es a tener fama, y son cosas que Jesús nunca nos pidió que hiciéramos. Pero las cosas que Jesús nos dijo, oigan, manténganse alertas, velen y oren para que no caigan en tentación, pareciera son
no sé, parecieran ser como palabras que ya retumban por allá en el eco distante de nuestras vidas. Y creo que es tiempo de hacer reversión de esas palabras y empezar a tenerlas presentes y constantes en nuestros corazones. Mis hermanos, necesitamos volver a la esencia de lo que a Cristo le desvela. Y a Cristo le desvela una iglesia que ora, una iglesia que le busca, una iglesia que se apasiona por Él. Mira, tú no te alcanzas a imaginar las tremendas bendiciones que hay reservadas y que le están siendo dadas en este tiempo. Hoy, mientras estás viendo este video, hay personas que están pagando el precio en oración y que están viendo milagros sobrenaturales como nunca en la vida tú los has llegado a ver. Y no es porque Dios tenga favoritos, y no es porque Dios los consienta más, es porque ellos entendieron que es lo realmente prioritario en la vida. Me he encontrado con personas que me cuentan testimonios impresionantes, cosas que yo digo, wow, ojalá me pasara algún día eso. Pero también, al ver la otra cara de la moneda, al ver la otra parte del iceberg, me encuentro con personas que pagan el precio desde muy temprano hasta muy tarde en oración, que han establecido de la oración su modelo de vida. Van por todo lado, hablando con el Señor, oran continuamente. Por eso se convirtió, mis hermanos, para mí en una obsesión el tema de la oración continua, el tema de la oración incesante. Porque hay algo escondido, hay un tesoro escondido en aquellas personas que no cuelgan el cacho del teléfono con Dios. Como que te levantas, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén y amén, y cuelgas y te vuelves a conectar con Dios por allá en la noche, cuando llegas de casa y cuando 5 minutos antes de dormir, le dices, Señor, gracias por este día y por todas las bendiciones que me diste. Pero a lo largo del día no oras, no hablas con Dios, no conectas con Él, no meditas en su palabra, no estás preguntándole qué decisiones debes tomar o qué decisiones no debes tomar. Entonces nos estamos volviendo cristianos nominales que simplemente buscamos a Dios como un ritual, pero no realmente cristianos que nos afanemos y nos preocupemos por buscar a Dios en la verdadera y la genuina adoración. Entonces el problema realmente está, mis hermanos, que nos cuesta orar. Una de las razones por las cuales nos cuesta orar es porque no se ha convertido en una prioridad para nosotros. Es porque no se ha convertido o no hemos descubierto la importancia y la relevancia de la oración. Pero para mí es supremamente diciente el hecho de imaginar que Jesús, siendo Dios, necesitaba conectarse todos los días con su Padre Celestial. Tarde de la noche, dice que Él se iba a orar. Ahora, yo no sé si tú te imaginas, a Jesús entonces no dormía. Claro que Jesús dormía, pero Jesús se dormía orando. Jesús oraba y allí mismo descansaba en su papá. Orar no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar. Orar no solamente es decir una cantidad de palabras. Orar también es callar. Orar también es escuchar la voz del papá. Orar también es ser capaces de guardar silencio y decir, ¿sabes qué? Tú conoces los sentidos de mi corazón, aquí estoy. Quiero escucharte. Porque cuando nosotros, mis hermanos, empezamos a priorizar la oración desde esa manera, empezamos a entender que no solamente es una cantidad de palabras prefabricadas que suenen perfectas y súper espiritualoides. No, es ser capaz de venir ante el Padre y desnudar el corazón. Ahora, si para Jesús, siendo Dios, era importante orar, ¿cuánto más para nosotros simples mortales? Si para Jesús era prioritario hablar con su Padre Celestial, intimar con Él, escuchar su voz, ¿cuánto más para ti y para mí debería ser una prioridad alta, muy alta, el orar? Y por eso yo quiero hablar a tu corazón, mi hermano. Porque es tiempo de que la oración se convierta en una prioridad para ti. Te cuesta orar porque no has puesto realmente la oración como prioridad. La palabra del Señor dice que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Si entendieras que te pudieras ahorrar plata, energía, esfuerzo, recursos, relaciones, una cantidad de cosas te pudieses ahorrar. Si la oración fuese una prioridad para ti, entonces empezarías a valorar más la oración. Si en lugar de decir, es que ya he hecho de todo, pastor, ahora lo único que me queda es orar, y empezaras por orar primero antes de intentar hacerlo todo, las cosas serían diferentes, porque te estresarías menos, te cansarías menos, gastarías menos y disfrutarías más de la presencia de tu Padre Celestial. Así que la primera razón por la cual nos está costando orar es porque orar no se está convirtiendo en nuestra prioridad. La segunda razón por la cual nos cuesta orar es porque hay oposición espiritual para hacerlo.
Mi hermano, necesitamos, siempre que empecemos una vida de oración, tenemos que entender que el enemigo no le va a gustar. Tenemos que entender que el principal opositor de nosotros, que es nuestro adversario, el diablo, va a buscar por todas las formas posibles evitar que tú ores. Porque cuando tú oras, es cuando tú estableces una relación, un canal continuo con el Padre Celestial. Y al escuchar a diario a tu Padre Celestial, todas las verdades, todos los pensamientos, todo el orgullo, todas las cosas que el enemigo está sembrando en tu vida, simple y sencillamente van a caer. Se van a quedar sin piso. Porque ya el enemigo no va a tener armas para poder engañarte. Porque, hombre, estás hablando con Dios todo el tiempo. Es como si alguien viniera a hablar mal de mi esposa. Si alguien viniera a hablar mal de mi esposa y yo no hablara con mi esposa, pues terminaría creyéndole a esta persona. Pero nadie puede venir a hablar mal de mi esposa con alguien con la que yo hablo todo el tiempo, continuamente. Y con la que tengo la capacidad de decir, oye, mira, están diciendo esto de ti. Y estoy completamente seguro que es falso. Porque te conozco, porque estoy todo el tiempo contigo. Lo mismo pasa con Dios. A veces el enemigo viene a decirte, es que Dios no está presente, es que Dios te dejó, es que Dios te olvidó. Pero ¿cómo me vas a decir que Dios me dejó, que Dios me olvidó si paso todo el día con Él? Si lo veo obrar en mi vida. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, pero si tú no pasas tiempo con tu Padre Celestial, pues obviamente cedes a esos pensamientos que dicen, Dios te dejó, Dios te olvidó, Dios te abandonó. Es obvio que vas a ceder a esos pensamientos cuando no tienes una relación continua con Dios. Pero cuando entiendes que la relación de la oración con Dios te fortalece, cuando la búsqueda de Dios a través de la oración es la que te da el coraje y el valor para resistir al enemigo y avanzar en pie de lucha, Satanás, con toda su oposición espiritual, se queda sin armas. Pero Satanás es paciente y él buscará poco a poco debilitar tu relación con tu Padre Celestial. ¿Cómo lo hará? Sencillo, distrayéndote. ¿Cómo lo hará? Poniendo en tu corazón abatimiento, poniendo en tu corazón, priorizando tus sentimientos por encima de la oración. Mira, yo no sé si tú, en este texto que leímos al principio, en una de las versiones de los evangelios, dice que los discípulos se quedaron dormidos de la tristeza. A mí eso me impresiona. Se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Uno muchas veces juzga a los discípulos y dice, pero qué dormilones, pero no, estaban tristes. El maestro les había dicho, me voy, hoy me van a traicionar, hoy me van a morir, es el último día que voy a estar con ustedes, despídense. Les lavó los pies, fue un momento emotivo, les dio comida, partió el pan, compartió la mesa con ellos, se despidió de ellos. Obviamente ellos se sentían tristes y abatidos, pero Jesús también se sentía triste y abatido. Ahora aquí la diferencia es que cuando tú enfrentas la tristeza y el abatimiento con Dios, eso redunda en que vas a la presencia de Dios y más te fortaleces en la oración. Pero si tú enfrentas tristeza y abatimiento en tus propias fuerzas, vas a terminar dormido. Vas a dejar la oración de lado, no vas a volver a orar porque te sientes triste, porque te sientes abatido. Y quizá, mi hermano, esa sea una de las razones por las cuales has dejado de orar los últimos meses. Porque de pronto estás pasando por una situación triste. Porque de pronto estás pasando por una situación que te tiene bajo de nota. Pero yo quiero decirte, la solución no está en salir corriendo. La solución no está en darle la espalda a Dios. La solución no está en enjuncharte, en meterte allá en un roto y esconderte. La solución está en correr a los brazos de tu Padre Celestial. Ahí en los brazos de tu Padre Celestial es que vas a encontrar fuerza para enfrentar cualquier adversidad que estés pasando. Pero el enemigo hará oposición y buscará de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, que tú te desanimes, que tú te desalientes, que tú te bajonees, que tú le des prioridad a cómo te sientes, para que dejes de orar. Y hay una tercera razón por la cual te puede estar costando orar. Y es porque quizá tienes asuntos pendientes por resolver. Mira que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, le está hablando a los esposos y le dice, en cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así
para no poner estorbo a sus propias oraciones. ¿Sabías que una mala relación puede ser un principal componente para una mala oración? Una mala relación es el combustible principal para que tu vida de oración se fracture. Porque el propósito, yo no puedo decir que amo a Dios y odio a los hombres. Eso es imposible. Y el Señor mismo lo dijo en su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ahí sí venga y presente su ofrenda. Si usted tiene algo con su hermano, si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene problemas de ira, de rabia, de enojo, si usted sigue guardándole resentimiento a fulano, a sutano, a perencejo, quizás esa sea una de las razones por la cual su vida de oración está fracturada. Y tienes que ser muy directo y muy incisivo en entender que no necesitas hacerlo por esa persona. Pero tú dices: pero es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Yo no sé lo que te hizo, pero yo sí sé lo que te está haciendo en estos momentos. Y te puedo asegurar que lo que te está haciendo en estos momentos es mucho peor de lo que te hizo antes, mientras tú te niegues a perdonar. Porque lo que te está haciendo hoy es impidiendo que tú puedas acceder a las bendiciones tremendas que Dios tiene preparadas para tu vida. Es que está impidiendo que tú puedas acceder a la gracia que Dios tiene preparada para ti. Y eso es mucho peor que la traición, que el desagravio, que el juicio, que el señalamiento, que el daño que te causó esa persona. El problema es que en este caso, el único que puede detener ese daño eres tú, a través del perdón. Si tú quieres volver a restaurar tu vida de oración, y tú dices: pastor, para mí la oración sí es prioridad. Pastor, para mí, aún en la adversidad, en las pruebas, yo oro, pero aún así siento que mi relación con Dios, mi oración está fracturada, es porque tienes algo contra tu hermano. Así que ve y reconcíliate con tu hermano, porque si no, nuestras oraciones van a encontrar estorbo. Dios ama encontrarse con nosotros, pero de una misma fuente no puede salir una oración a Dios perfecta y hermosa, maravillosa, de exaltación y de glorificación al Padre, y también palabras de juicio, de rabia, de odio y de resentimiento contra tu hermano. Eso no funciona así, porque así como lo dice la palabra del Señor, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces la decisión hoy, mis hermanos, es tomar un curso de acción frente a estos tres escenarios. Hay muchos más, pero quiero enfocarme en estos tres. Dale la prioridad a la oración. Entiende que en medio de la adversidad el enemigo intentará desanimarte para que tú corras también a buscar su presencia en medio de la prueba, pero también resuelve lo que tengas que resolver con tu familia, con tu hermano, con tu hermana, con la persona que te hizo daño. Si tú atendas, si tú eres atento en estos tres escenarios, tú vas a ver cómo tu vida de oración, escúchame, no tu tiempo de oración, sino tu vida de oración va a cambiar. Y vas a poder encontrar, así como lo hizo Jesús, consuelo y fortaleza en medio de la adversidad y en medio de la prueba que estés pasando. No significa que no habrán pruebas, no significa que no habrán batallas, no significa que no habrán necesidades. Significa que cuando tienes tu vida de oración resuelta, cuando tienes tu vida de oración bien puesta, entonces eso será el fundamento y la fortaleza que tendrás para poder avanzar y para llegar mucho más lejos. Te deseo que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Y me gustaría pedirte, por favor, que te suscribas a este canal, que puedas tener la oportunidad de compartir con amigos, con familiares, con personas que necesitan escuchar acerca de este mensaje. Pero también me gustaría escuchar y ver tus comentarios, ahí en los comentarios escribir qué aprendiste y cómo te sentiste identificado a través de esta palabra. Seguimos creciendo en este propósito de ir más profundo en nuestra vida espiritual. Nos vemos en un próximo mensaje y te envío muchas bendiciones.